Muy buenos días, amigos. Bienvenidos a esta jornada del día de hoy de geopolítica. Hoy es lunes y estamos a 18 del mes de mayo. Está terminando este mes. Estamos a la mitad ya. 13 días y pasamos al mes de junio. Tenemos el día de hoy el grato placer desde el otro lado del Atlántico de contar con el colega y amigo, el diputado Demóstenes Martínez, el presidente moral de la Cámara de Diputados. Ya lo tenemos en línea, entonces vamos a hablar con Demóstenes. Demóstenes es periodista, primero que todo, después perdimos a un gran periodista y ganamos a un gran abogado y un gran legislador. O sea que no perdimos nada, sino que ganamos por todas las vías. Entonces vamos a hablar con él sobre los temas más importantes y sobre todo estos temas que conciernen a la Cámara de Diputados y al partido Fuerza del Pueblo. Vamos a ver entonces, antes de hablar con nuestro invitado, vamos a ver cómo están las condiciones del tiempo para este día. Tenemos ahí que está Leandro también ahí. Dice la Oficina Nacional de Meteorología que para el inicio de semana habrá una circulación anticiclónica dominando el ambiente meteorológico de la República Dominicana, presentando cielo con nubes dispersas y escasas lluvias en gran parte del territorio nacional. Sin embargo, entrada la tarde se podrán observar algunos incrementos nubosos con chubascos dispersos sobre el Ceibo, Atomayor, Monte Plata, Samaná, la Cordillera Central, Santiago y Dajabón. Se esperan temperaturas entre 31 y 34 grados centígrados, pudiendo ser superiores en zonas urbanas. Entonces, a la sombra. Bueno, uno de los temas, hay dos temas importantísimos para tratar con varios, pero los temas importantes para tratar con Demóstenes. En primer lugar, el discurso del presidente de anoche habla de la posibilidad de la programación para ir produciendo una reapertura paulatina y programada, y podríamos comenzar por ahí. Demóstenes, buenos días. Demóstenes anda por Estados Unidos. ¿Cómo está por allá? Muy bien, muy bien. Buenos días, mi querido amigo Nelson y colega también Nelson Leandro. Un fuerte abrazo, muy contento, muy agradecido de la maravillosa oportunidad que me brindan de compartir con todos ustedes y tantas personas que le siguen. Gracias de verdad. Bueno, después de haber resuelto este problema técnico que se presentó rápidamente ahí mientras nuestro invitado de hoy desarrollaba la respuesta a la pregunta que le formulamos, ya estamos de nuevo en el aire. Leandro, trata de sentarte, tú está la silla vacía ahí. Leandro, ocupa tu curul. Pues bien, Demóstenes, entonces desarrollaba el tema de la respuesta a algunas de las partes del discurso del presidente de la República. Vamos a retomar esa donde nos quedamos cuando hubo el problema técnico. Sí, bueno, explicábamos Nelson y Leandro de que el discurso del presidente Danilo Medina estuvo precedido de una presión social, especialmente de sectores vinculados al comercio. De hecho, habían convocado una protesta a partir de hoy lunes, aperturando las puertas de su negocio y los propietarios de los comercios vestidos de negro al frente del mismo, en señal de luto y de duelo porque la economía no se reabre. Entonces creo que el discurso del presidente Danilo Medina intenta sintonizar con un anhelo
de la población de reincorporarse frente a las diferentes y las difíciles situaciones que estamos padeciendo en la República Dominicana. Sin embargo, conectábamos ese discurso del presidente Danilo Medina con el artículo que sale publicado hoy del presidente Leonel Fernández, que habla sobre el dilema de la reapertura económica. Todo ello en atención de que, si bien es cierto de la importancia y la necesidad que tenemos de que haya una reapertura económica, no menos cierto es que el gobierno todavía no comprende la importancia que tiene la realización de las pruebas masivas. Por ejemplo, hoy el informe de salud pública revela que hay 411 nuevos contagiados. Es decir, no tenemos una línea descendente de los contagios en la República Dominicana. Y hay la necesidad de aperturar la economía. Entonces, por lo tanto, el gobierno está dando palos a ciega, no está tomando las medidas adecuadas para reducir los riesgos de salud en la República Dominicana, que permitamos abrir con seguridad el comercio, como es un anhelo y una demanda de la población. Creo que él sintoniza, por un lado, con la parte de la apertura que todos lo deseamos, y por otro lado, pone a la población en riesgo, ya que no toma las medidas sanitarias pertinentes para garantizar la inserción social de todos en toda la actividad económica del país y de otra índole. Mira, gracias, Demóstenes, porque tú has tocado un tema que yo lo tenía ahí en la mirilla para preguntarte, y es sobre exactamente, es que vamos a entrar a un proceso de 4 fases distintas, sin tener informaciones precisas, creíbles, sobre la realidad de la pandemia. Ni siquiera le han dicho al país en qué estado estamos con la pandemia, con relación con las etapas de la propia pandemia y cuáles serían es decir, no podemos hablar de abrir cosas sin que en materia de conocimiento de la pandemia, es decir, es a palo a ciega que estamos dando como país, y eso es altamente peligroso. Y en medio de eso, ¿sí? Bueno, definitivamente, Leandro, tal como planteas, ciertamente, y lo explicaba el presidente Leonel Fernández en un artículo en el día de hoy, como Wuhan, la ciudad donde nació el coronavirus, intentó reincorporarse, como Corea del Sur intentó reincorporarse económicamente, Alemania intentaron reintegrarse a la vida económica y han tenido un revés, porque no tomaron, aún tomando las medidas del lugar, tuvo un repunte el surgimiento del coronavirus. ¿Qué han hecho estas ciudades? Han ordenado la realización de la prueba al 100% de la población, a todo el mundo, como una garantía de tu poder aislar a las personas que resulten con el contagio para evitar la propagación del mismo. Bueno, en Corea del Sur hubo una persona que en la apertura que hubo visitó 5 bares. En esos 5 bares contagió a 85 personas, una sola persona, cuando el promedio es de que lo que está proyectado es que una persona contagiada con el coronavirus pueda propagarla a 3 personas más. Entonces tenemos una situación, digamos, todavía de incertidumbre en la República Dominicana, puesto que el Estado, el gobierno del presidente Danilo Medina, no comprende la gravedad del tema todavía, no comprende la importancia de nosotros realizar las pruebas masivas y de poder tomar entonces las medidas preventivas en materia de sanidad para que garanticen una reinserción económica de manera segura. Él intenta conectar con el anhelo de la población de que abramos, ciertamente son los que queremos todo, abrir, pero también, presidente Danilo Medina, usted debe dar la garantía de la seguridad sanitaria de nuestra población, que no lo está haciendo por la deficiencia en la aplicación de las pruebas de detección del coronavirus. O sea, una cosa que a uno llama la atención es que tanto el discurso del presidente como de los ministros apunta en la dirección de que el gobierno ha gestionado bien la pandemia, ha gestionado bien la crisis sanitaria generada por la pandemia. A partir de ese razonamiento y ese convencimiento propio que tienen ellos, estamos asumiendo que entienden que
lo que llevan hecho hasta ahora es satisfactorio. Por lo tanto, no tienen por qué cambiar el ritmo de gestión de la pandemia. Y con ese razonamiento, también pudiéramos pensar que va a decir, bueno, pero si tenemos controlado, entre comillas, este tema, no tenemos por qué adicionar nuevas herramientas, o sea, como por ejemplo, masificar las pruebas, como ha sido el reclamo de muchos sectores, comenzando con el presidente Leonel Fernández. A partir de ahí, me parece que sería poco lo que se pudiera esperar, cuando también la semana pasada el ministro de Turismo, cuando avisaba la posibilidad de que entremos en una ruta de reapertura, decía, bueno, que la República Dominicana tiene 4 y piquito por ciento sobre cada 100.000 habitantes, y otros países tienen X y N porcentaje. O sea que hay un convencimiento de la buena gestión de la pandemia. Lamentable eso. Ese es el principal error en que ha caído el gobierno desde el principio. Es un gobierno sordo, no quiere reunirse con ninguno de los sectores de la vida nacional para poder juntos encarar una situación tan difícil que está viviendo no solo la República Dominicana, sino la humanidad. Nosotros observamos, bueno, en el caso dominicano, es la oposición política la que le ha pedido al gobierno que haga un gran diálogo para juntos afrontar esta crisis. En otros países, por ejemplo, Estados Unidos, conociéndose de lo controversial, por ejemplo, que puede ser el presidente Donald Trump, pero él mismo llama a Joe Biden, que eso va a ser su competencia hacia la presidencia de la República, y se sientan y conversan sobre la pandemia y sobre las diferentes medidas que deben tomarse para garantizar que ese país salga adelante frente a una situación que debe unificar a toda la familia de un país. En el caso dominicano, el presidente Danilo Medina, en vez de provocar una unidad de la familia dominicana en procura de la salida de este tipo de problemas, lo que provoca es una división, porque él entiende que no debe conversar con nadie. Él entiende que se la sabe toda, que vamos bien, lo que es horriblemente trágico para el futuro y el bienestar de la República Dominicana. Él está convencido de eso, como estaba convencido de la importancia de modificar la Constitución una vez, de intentar modificarla otra vez. Él entiende que si pasó por su cabeza ya es bueno. Entonces es un método realmente que puede poner en riesgo la salud dominicana. Reiteramos, todos queremos la reapertura económica. Todos entendemos que anunciada para el miércoles, qué bien, qué feliz. Él maneja alguna información que el resto de los dominicanos desconocemos. Bueno, ni él mismo la ha comunicado, porque a diferencia de su primer discurso, de su anterior discurso, habló de que se habían realizado unas 40.000 pruebas, cuando el Ministerio de Salud Pública no había llegado ni siquiera a 20.000 en sus anuncios que había hecho. Es decir, que hubo una contradicción entre la información que él presentó y la que estaba manejando día a día el Ministerio de Salud Pública. En su discurso de anoche ni siquiera se atrevió a hablar de qué cantidad de pruebas se habían realizado o cuál es la proyección de las pruebas que se deben realizar en la República Dominicana para garantizar la reinserción de las familias dominicanas a la actividad económica y social. Demóstenes, Bueno, mira, tú eres un legislador ya experimentado ya en la Cámara de Diputados, que tuviste a la puerta de ser presidente de la Cámara de Diputados. En medio de la pandemia hemos visto instituciones, personas ligadas al gobierno y no al gobierno, estar en actuaciones totalmente ajenas a lo que es su función como institución pública. Es decir, ¿por qué tiene la sede EDESUR o una institución parecida incurrir en cuestiones que le corresponden a salud pública? Y esa es una distorsión que la hemos vivido toda la vida. Sin embargo, corresponde a la Cámara de Diputados, además de legislar, fiscalizar la función de la administración pública. ¿Qué tú puedes decir sobre esa
cultura o esa falta de acción de los propios legisladores a esa distorsión del rol de muchísimas funciones públicas. Sí, es un problema que hemos tenido permanentemente, pero ahora se registra, Leandro, con mucho más insistencia en relación a que estamos también inmiscuidos en un proceso electoral. Lo que procuran estas instituciones es, al hacer, por ejemplo, el caso de EDESUR, a mandar a fabricar mascarillas para la población sin ser parte de su responsabilidad, intentando que una necesidad del pueblo dominicano de querer y tener que usar la mascarilla, ellos suplirla, pero con la idea politiquera, con la idea de pescar en río revuelto en una situación de calamidad que sufre la población dominicana. Aquí, Leandro, el que no ha tenido el coronavirus cree que lo va a tener, y el que es contagiado cree que se va a morir. Entonces tenemos también una situación psicológica encima entre los dominicanos. Pero tal y como tú señalas, uno de los roles fundamentales que tiene el Congreso dominicano es el de fiscalizar las acciones de los demás poderes del Estado, como esta, que está fuera de la ley, que está fuera de lo que le corresponde a estas instituciones y otras que están haciendo un mal uso de los recursos del Estado. Sin embargo, la Cámara de Diputados y el Senado de la República solamente se están reuniendo en medio de esta situación para conocer los estados de emergencia, la prórroga de los estados de emergencia. No hay ninguna otra actividad legislativa que podamos decir que nos permita tomar las intervenciones para fiscalizar como es debido a los demás poderes del Estado. Yo creo que desde las propias cámaras debemos hacer un esfuerzo para convocarla, porque si ya estamos llamando a que pueden ir a trabajar las personas a partir del miércoles, bueno, pues también yo siento que desde el Congreso Nacional también tenemos que retomar nuestras labores tomando todas las medidas protocolares que imposibiliten el contagio de las personas, para también cumplir con esta función, porque se ha tratado de un gobierno que es un desastre en materia administrativa. Los escándalos de corrupción pululan en medio de esta pandemia. Y ahí están los casos de INAIPI, ahí está el caso de Salud Pública, ahí está el caso del Ministerio de Defensa, ahora estos casos que se presentan como la EDESUR, que está intentando utilizar recursos para implementarlo durante la campaña electoral. Una pregunta puntual y otra medio hipotética. Ustedes están recibiendo en la Cámara de Diputados con el Congreso, en sentido general, los reportes de cómo ha ido, de qué ha hecho el Estado, el gobierno más bien, en la gestión de la pandemia. O sea, como al aprobar la pandemia también, aprobar el estado de emergencia, el Congreso se obliga a reclamar al Ejecutivo el envío de informaciones, de reportes, etcétera, toda la información que sea necesaria. Ustedes la han recibido. Y la otra medio hipotética es, ¿cuál sería el papel de los diputados de la oposición? Me refiero a los diputados porque en el Senado no hay correlación, o sea, no hay. ¿Cuál sería la posición de los diputados si el presidente reclama una nueva extensión de la prórroga, del estado de emergencia? Mira, hay una demanda, o unas disposiciones, mejor dicho, de la Constitución de la República muy claro para cuando se establece uno de los estados de excepción, como en este caso el estado de emergencia, que se ha establecido en la República Dominicana. Y es que el Poder Ejecutivo debe mantener permanentemente informado al Congreso Nacional de las acciones que va acometiendo. ¿Por qué? Porque se estarán violando disposiciones de la Constitución de la República que solamente pueden ser posibles mediante un estado de emergencia. ¿Cómo cuáles? Afectar derechos fundamentales, la libertad de tránsito, la libertad de reunión. Los derechos fundamentales solamente pueden regularse por ley. Ahora se están regulando por un decreto. Cuando dictamos, por ejemplo, el toque de queda, eso solamente es posible mediante un estado de excepción, como el estado de emergencia.
o cuando permitimos que se viole el artículo 232 de la Constitución de la República referente al manejo presupuestario de traspasar recursos de una institución a otra, tomar recursos como ha hecho el gobierno, 12,000 millones del Fondo de Riesgo Laboral, por ejemplo. Todo eso solamente es posible hacerlo fuera de la ley, fuera de las disposiciones del Congreso, mediante un estado de excepción. El Poder Ejecutivo ha enviado un reporte cada vez que le toca renovar el estado de excepción, o sea que es inmediatamente. Nosotros, desde la oposición, todos los partidos de oposición en conjunto, firmamos una resolución que está en una comisión especial para conocerla en la próxima sesión, que cuando viene a ver es cuando el presidente quiera convocar a una prórroga del estado de excepción. Esto condicionaría, si no la aprobaríamos el estado de excepción, a que el Poder Ejecutivo presente la realización de no menos de 5,000 pruebas diarias que se puedan realizar en la República Dominicana. Panamá es un país con muchísimo menos habitantes que nosotros, para no usar otros países desarrollados, sino del entorno de América Latina, y Panamá realiza 6,000 pruebas diarias sobre el coronavirus para intentar seguir protegiendo a su población. Otro de los puntos que tenemos en esta resolución es la transparencia administrativa de todos estos actos bochornosos de corrupción que se están ocurriendo de parte del gobierno en medio de una situación crítica como vivimos los dominicanos. Asignar un 30% del presupuesto que maneja salud pública a esa cartera. ¿Cómo es posible que se transfiera 7,000 millones a la CDEE, pero a salud pública se le deja con el mismo presupuesto cuando estamos en una crisis sanitaria sin precedentes en la historia de la República Dominicana? Entonces estamos también reclamando esta parte. Reclamamos también la protección médica, la protección a los médicos y todo el personal que trabaja en los centros de salud para que puedan hacer su labor sin riesgo de contagio. Entre otras disposiciones, el tema del diálogo, de la conversación que deben tener el liderazgo en la República Dominicana, que es uno de los temas que el Poder Ejecutivo ha querido hacerse el sordo. Es decir, Nelson, que una nueva prórroga estaría condicionada a estos elementos que nosotros hemos citado. Ahora, ¿qué es lo que el gobierno ha proyectado? Que no habrá prórroga, porque ya anunció 4 fases. Reapertura la economía, digamos, medianamente a partir de este miércoles, a partir del día 1 de a pesar de tener, por ejemplo, en el día de hoy, 419 personas infectadas. Aparentemente, según el gobierno, el día 1 de junio, probablemente en vez de 419 tendríamos 19, porque ellos han aperturado la economía sin hacer las pruebas masivas a la población. O sea, siguen dando tumbos, siguen presentando datos contradictorios. Cuando cerramos la economía, los contagiados eran menos que lo que se están contagiando por día en la República Dominicana. Entonces, toma una medida realmente que pone en riesgo la salud del pueblo dominicano. Espero que no haya sido el presidente tomado una medida en términos partidario, político, para incidir en un proceso electoral, pero al mismo tiempo a expensa de poner en riesgo la salud del pueblo dominicano. Tenemos que producir, tenemos que trabajar, tenemos que generar recursos económicos. La gente está pasando una situación difícil, pero tenemos que cuidar al mismo tiempo la salud del pueblo dominicano. Las dos cosas son posibles, pero si el gobierno no toma las medidas, no es la medida que le está sugiriendo Leonel Fernández de hacer la prueba masiva, que ha insistido hasta la saciedad, incluyendo en su artículo del día de hoy, son las medidas que se están tomando en el mundo. Todos los países del mundo han entendido que realizar la prueba masiva es la puerta de la inserción económica de cada uno de estos países frente
a la terrible situación de este gran enemigo silencioso que tenemos, que es el coronavirus. Bien, Nelson, yo no sé si hay página, no sé si hay pausa para antes, pero quisiera preguntarle a Nelson, a Demóstenes, sobre... Bueno, vamos a pedir la pausa para regresar como con 15 minutos más, porque nos llevaron 10 en el problema técnico que hubo. Vamos a la pausa. ¿Me está escuchando, Néstor? Vamos a la pausa y cuando regresemos hablamos de lo que tiene Leandro pendiente, pero también de la parte política, más bien política electoral bien caliente como está ahora mismo, porque el presidente tocó también ahí medio de refilón el tema electoral. Vamos a la pausa y venimos ahora a seguir conversando con nuestro invitado del día de hoy. Muy grata presencia de el licenciado Demóstenes Martínez, diputado, político y periodista. Y colega. Dice en el campo que Dios dispone, el hombre pone y Dios dispone. Así que eso pasó a la historia. Demóstenes, el tema electoral, nos está quedando como 15 minutos todavía. El tema electoral, obviamente, estamos apenas a 50 días de las próximas elecciones y tiene que ser parte fundamental. Hay todavía, a pesar de este intento del presidente del gobierno de ir desescalando, como le llaman, hay todavía ciertas aprensiones de que las elecciones pudieran tener algún problema el próximo 5 de julio. El presidente dice, vamos a celebrar las elecciones el próximo 5 de julio y se van a tomar las medidas, etcétera, etcétera. Bueno, nosotros consideramos que no habrá razones para posponer nueva vez las elecciones en el país. Si bien es cierto que tenemos que proteger la salud de la gente, también tenemos que proteger la salud de la democracia. Y por eso, y por primera vez, por suerte, que el presidente Danilo Medina se refiere al proceso electoral, a dar las garantías, porque lo mantenía también en hermetismo, en incertidumbre, y él da la garantía de que participaremos con éxito en el proceso electoral venidero. Obviamente el gobierno no toma la medida sanitaria del lugar, pero sí, yo no tengo la más mínima duda de que acudiremos a las elecciones el 5 de julio y que tomándose las medidas de precaución, las medidas protocolares que la Junta Central Electoral está asumiendo, se puede dar garantía de que el ciudadano vaya y vote sin poner en riesgo su salud y al mismo tiempo contribuya al fortalecimiento de la democracia. Nosotros vemos que, como ya lo han hecho otros países y como lo van a hacer próximo a esa fecha también otros países, podremos asistir sin riesgo a ese proceso electoral. La Organización de Estado Americano ha emitido un protocolo, la Organización Mundial de la Salud ha emitido un protocolo, Fuerza del Pueblo, en la consulta que hizo la Junta Central Electoral, hizo unas propuestas de protocolo que pudieran garantizar la realización de estas elecciones sin ningún riesgo. La Junta Central Electoral inicia ya una campaña mediática de orientación y motivación al voto. Yo creo que deben reforzarla con una campaña de que la gente podrá asistir sin riesgo de enfermarse, sin riesgo de contraer el coronavirus, porque deben anunciar cuáles son las medidas protocolares que están siendo tomadas en cuenta para garantizar que esto no ocurra. El distanciamiento social, el uso de la mascarilla, el uso de desinfectantes, que las mujeres voten en una tanda y los hombres voten en otra tanda para evitar la aglomeración de las personas. En definitiva, hay mecanismos que pueden garantizar que en las elecciones del 5 de julio se den sin ningún trauma y celebremos la democracia del país.
Mira, yo creo que sí, de acuerdo contigo, Demóstenes. Yo pienso que estamos combinados. Después del fracaso de las elecciones, del trauma de las elecciones de febrero, de las elecciones congresuales, municipales, yo pienso que el país, esta democracia no resiste otro, otro golpe más. Sin embargo, vamos a ir a un proceso electoral con algún tipo de riesgo. Riesgo que tiene mayor dificultad ahora es en el voto en el exterior, y ahí va mi pregunta. Todavía nosotros no está bajo nuestro control la decisión de que se den las elecciones allá, porque depende de otro estado, sí, llámese de los Estados Unidos, de España y de otros países que van a estar en un proceso. Entonces, ¿cuál es la perspectiva que se ve con relación primero al voto del exterior? Me gustaría conocer tu opinión, y después en sentido general la visión que tienen ustedes como fuerza del pueblo con las elecciones para el próximo 5 de julio. Bueno, yo pienso que también las condiciones estarán dadas para realizar el voto del dominicano en el exterior, especialmente en Estados Unidos, que reúne el 70% de la votación del exterior. Nueva York, prácticamente mucho más de la mitad de lo que representa el voto del dominicano en el exterior. Sin embargo, nosotros hemos conseguido algunos elementos fundamentales para poder viabilizar ese voto. ¿Cuál de ellos? Primero, por ejemplo, como decía Nelson hace un momento, en el día de hoy debimos haber estado celebrando dos partidos políticos el hecho de haber pasado la segunda vuelta. Ayer debieron haber sido las elecciones que fueron pospuestas. Hoy dos partidos políticos, incluyendo Fuerza del Pueblo, debemos estar brincando un solo pie de alegría para ir a una segunda vuelta electoral. Pero el tema del voto, para las elecciones de mayo, el Departamento de Estado emitió una orden diciendo, de los Estados Unidos, emitió una orden suspendiendo cualquier proceso electoral. Ahora, para las elecciones convocadas para julio, lo que ha hecho el Departamento de Estado es que ha dado una carta de no objeción, una especie de no objeción a la celebración de estas elecciones, y la puso, o sea, ya salió de la esfera del Departamento de Estado y la puso en manos de los gobernadores y de los alcaldes la realización de este proceso electoral. Yo debo felicitar la gestión que está haciendo el senador Adriano Espaillat y muchos dominicanos que tienen funciones municipales que se han integrado junto con él para garantizar y solicitar a las autoridades de Estados Unidos la realización de este proceso. Hablamos fundamentalmente del estado de Nueva York y New Jersey en todo lo que tiene que ver con Estados Unidos. Bueno, se han hecho gestiones en Boston, se han hecho gestiones en Filadelfia, en Washington, en Connecticut. Todos estos estados nos hemos movido para que sus autoridades den el visto bueno. Así vemos que está ocurriendo en todo lo que hemos hecho para garantizar que haya elecciones. Yo creo que no habrá excusa para montar las elecciones en los Estados Unidos. El gobernador Cuomo ha dicho, de Nueva York, ha dicho que es guardando todo el protocolo sanitario puede realizarse las elecciones. No tiene que ser en lugares cerrados, puede ser en un parque como la celebró recientemente California. De hecho, en junio, a finales de junio, están convocados los neoyorquinos a un proceso electoral de primarias internas de su partido. Ya no para elegir el candidato presidencial, porque ya se retiraron toda la competencia de Joe Biden, sino que básicamente para elegir los candidatos a nivel municipales y congresionales, alcaldes, regidores, diputaciones locales, etcétera. Es decir, que habrá elecciones presenciales en los Estados Unidos para los propios norteamericanos y habrá elecciones presenciales para los dominicanos el próximo 5 de julio. Hoy la Junta Central Electoral, hoy o mañana, discute con los partidos políticos el tema del voto del dominicano en el exterior. Igual suerte no creo que esté ocurriendo en Europa. Hay una situación un poco más compleja, pero que esperamos que pueda sortearse. Ayer el representante de origen cubano del estado de New Jersey, Albio Cires,
se pronunció diciendo que sí, que había que permitir a la República Dominicana la celebración de las próximas elecciones el 5 de julio, que están dadas las condiciones, y es muy importante que ese congresista que no es dominicano, como el caso de Adriano Espaillat, se haya sumado a esta corriente de que se permita las elecciones. Hay quienes opinan que el PLD tratará de boicotearlo porque no tiene ninguna posibilidad de ganar las elecciones en el exterior. Quedaría un tercer lugar muy lejos según los informes que uno tiene, pero eso no va a depender solo de la mala voluntad del PLD, también tiene que haber otros factores. Sí, eso es correcto. Bueno, yo diría que los porcentajes estarían 90-10 en Estados Unidos y en el exterior. 90 oposición y 10 el gobierno. Por eso, yo no sé si están boicoteándola. Lo cierto es que no han hecho nada para que se realicen las elecciones en el exterior. Por ejemplo, es una preocupación de todos los dominicanos que se puedan hacer las elecciones, independientemente del color del partido político. Pero se ha invitado al PLD, se ha invitado a que participe junto con la Fuerza del Pueblo, el PRM, Reformista, todos los partidos, para que juntos hagan las acciones frente a las autoridades locales de cada estado que garanticen la realización de esas elecciones. No han participado en nada, Nelson y Leandro. No han ido a ninguna sola de las reuniones donde se le convoca, no han firmado, o sea, no solamente que no van, no han firmado ningún documento que se le lleva, documento donde se le pide al gobernador Cuomo o al gobernador Murphy de New Jersey para que ellos den el visto bueno. No participan absolutamente en nada, como si quisieran realmente, viendo lo que va a ocurrir en términos del proceso electoral, de los resultados, como si quisieran que no se realizaran las elecciones. Nosotros vemos que están dadas las condiciones, que las autoridades ven con muy buenos ojos que la misma puedan realizarse en todo Estados Unidos, que representaría más del 80%, la circunscripción 1 y 2, que tiene que ver también con Miami y Puerto Rico, podrá realizarse las elecciones. Insisto, tenemos preocupación con el caso de Europa porque hay una dinámica diferente. El caso de Nueva York, la incidencia de los dominicanos en el voto de las autoridades del propio Estados Unidos, del estado de Nueva York, es muy fuerte. Los dominicanos somos muy fuertes en Nueva York, y también cuando se le pide, ellos acuden al llamado que hacen, el pedido que hacen los dominicanos, como es de que nos permita expresarnos democráticamente para elegir nuestras autoridades, con lo que estaríamos cumpliendo con la Constitución dominicana. Muy bien, de modo que terminamos. Caramba. Bueno, gracias de verdad, Nelson, Leandro. Para mí un privilegio compartir con ustedes. Gracias a ti, banquete que nos dimos hoy. Claro. No hubo tiempo para interactuar en algunas cosas, pero era tu oportunidad. Bueno, seguro antes del 5 de julio nos vemos la cara de nuevo. Claro, y si no hay si no trae condiciones para una entrevista presencial ya en el canal, pues volveremos por esta vía. Sí, desde luego, yo con muchísimo placer, a la orden siempre, y les reitero mis agradecimientos por ustedes permitir que a través de este prestigioso espacio poder llegar a tanta gente que les siguen en República Dominicana y fuera del país. Gracias, Demóstenes. Gracias a ustedes por su atención este día. Hemos conversado largamente, no, pero hemos conversado bien con el diputado de Fuerza del Pueblo, Demóstenes Martínez, diputado por Santiago, la provincia de Santiago, de los voceros del presidente Leonel Fernández y del partido Fuerza del Pueblo y de la coalición que postula al presidente Leonel Fernández. 30 segundos. Vamos. ¿La Fuerza del Pueblo va a la segunda vuelta? Sí, Nelson, no hay duda de eso.
Vamos a la segunda vuelta. El país en los actuales momentos requiere de un liderazgo responsable, capacitado, con experiencia, y de todo lo que se estamos ofertando, solamente el presidente Leonel Fernández reúne esas condiciones. El pueblo se ha dado cuenta, no es tonto, no quiere inventar con nadie.